Cerrarte o abrirte depende siempre de tu elección. Puedes cerrarte porque no te gusta lo que ha ocurrido, o puedes elegir seguir sintiendo amor y entusiasmo no cerrándote a pesar de todo. Mientras sigas definiendo lo que te gusta y lo que no te gusta, seguirás abriéndote y cerrándote. En realidad eres tú quien defines tus límites. Estás permitiendo a tu mente crear mecanismos que te abren y te cierran mecánicamente. Abandona ese mecanismo. Atrévete a ser diferente y disfruta de la vida por entero. Cuanto más abierto te mantienes, más aumenta el flujo de energía en tu interior. En un momento dado, habrá en ti tanta energía fluyendo que empezará a rebosar hacia el exterior. Sentirás que te vienen oleadas de energía, fluyendo a través de tus manos, a través de tu corazón, a través de otros centros energéticos. Cuando estás lleno de energía, todos esos centros de energía se abren y la energía empieza a fluir a través de ti y afecta a los demás. La gente puede recibir tu energía y tú puedes alimentarlos con ese flujo. Y si estás dispuesto a abrirte todavía más, ese flujo no parará nunca. Te conviertes en una fuente de luz para todos los que te rodean. Por eso cuando vieron que el curso dice yo soy la luz del mundo le envía paz a todas las mentes, ¿no? No está tan alejado de esto. Entonces, ábrete en vez de cerrarte y aguarda a ver lo que sucede. Puedes incluso incidir esto puede incidir, dice el autor, en nuestra salud física mediante nuestro flujo de energía. Cuando empieces a sentir que una enfermedad tiende a entrar en ti, relájate y ábrete. Cuando te abres, dejas que entre más energía a tu sistema y así te puedes curar. La energía puede curar y por eso el amor puede curar. A medida que explores tu energía interna, todo un mundo se abrirá para ti. Entonces lo más importante en la vida es tu energía interna. Si siempre estás cansado y nunca entusiasmado, la vida no es divertida. Pero si siempre estás inspirado y lleno de energía, entonces cada minuto de cada día es una experiencia apasionante. Aprende a trabajar en estas cosas mediante la meditación, la conciencia, la fuerza de voluntad. Puedes aprenderlo, pero para ello basta con que te relajes y sueltes. Basta con que no te aferres a la idea de que existe alguna situación en la cual merece la pena cerrarse. Recuerda, si amas la vida, no hay nada ante lo que valga la pena cerrarse. No hay nada jamás por lo que valga la pena que cierres tu corazón. Estás alterado debido a una situación, dice, ¿no? Entonces, te das cuenta de que estás alterado. O sea, como hablábamos en este caso, de si estoy abierto o cerrado. Si estoy cerrado, me altero, ¿no? Te vuelves hacia tu interior, sientes el dolor, que es lo que nosotros no queremos hacer, y pides a la divinidad, o a Dios, o al CEO, el cero, al Tao, dice la naturaleza, la vida, bueno, cada uno póngale el nombre que quiera, que elimine tu programa interno. No que elimine tu problema externo, sino tu programa interno, ¿no? Es decir, los datos, los pensamientos o creencias o convicciones que provocaron o atrajeron la situación. Repites esta limpieza, despejando, borrando, reparando hasta que te encuentres en paz contigo mismo. ¿Ven? Acá está en realidad para lo que sirve el Ho'oponopono, no como la gente piensa que dice, voy a decir mucho gracias, 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 te amo, te amo, te amo, como un loro, para que pase lo que yo quiero ahí fuera. Por eso el Ho'oponopono es cero expectativa, lo dicen muchas veces, pero es que nada, es como el curso de milagros. El curso de milagros no me habla que el milagro es que pase lo que yo quiero, pero la gente lo interpreta así.
¿no? Es como lo de las relaciones especiales y las santas. Se piensan que porque practican el perdón ahora la relación va a ser santa y buena. Es que no tiene que ver con eso. Siempre tiene que ver conmigo, con lo interno, con cómo yo me siento ante la vida, cómo yo veo la vida, no como la vida o el mundo aparentemente parece que fuera. Porque van a ver que nadie ve de la misma manera que el otro. Entonces tiene que haber una razón muy fundamental para darme cuenta de que es así. Es que todo depende de mí, no de los demás. Porque si vamos a esperar que los demás cambien, y bueno, ya hagamos la valija, apaguemos la luz y nos vamos. Porque no hay solución posible, ¿no? Entonces, repito esta limpieza para esto. Todos venimos a esta vida con programación. Ya la ciencia de la epigenética confirma que lo que nuestros bisabuelos hicieron aparece en la actualidad en el ADN de un niño. O sea que todos, como estudian las constelaciones, ¿no? Que somos un sistema y que tenemos, somos, bueno, las constelaciones 50% mamá y papá dicen, ¿no? Pero es que traemos memorias ancestrales de mucho tiempo, inmemorial, porque en realidad el tiempo no existe, pero como nosotros creemos que estamos aquí, traemos todo eso en nosotros, es que está en nuestro ADN. Entonces, nadie viene a este mundo siendo una pizarra en blanco, como se cree. No somos una pizarra en blanco que no tenga nada escrito en ella. Venimos todos con una programación. Por eso el curso de milagros dice que ya venimos con el ego, ¿no? Entonces, luego descargamos más programas. O sea, ya traigo una programación y encima es como cuando descargamos programas en la computadora. Descargo más programas que me vienen de mis padres, de mis abuelos, de mis tíos, de no sé qué, la sociedad, cuando voy a la escuela. Bueno, más programas de todo esto en donde aparentemente no estamos insertos, ¿no? En este mundo, en este contexto social que le llamamos. Entonces hay tanto que limpiar que podríamos nunca acabar. La mayor parte de lo que necesitamos limpiar está tapado, está inconsciente, ¿no? Y ahí está nuestra programación. Todos estos programas nos causan culpa, nos hacen sentir culpa, porque creemos ser que estamos programados así, creo ser este diseño, así como me hice, y ahora me comparo con otros diseños que andan por ahí y digo, ay, ¿por qué el otro es más bello o más perfecto que yo? O el otro, o si no al revés, pienso que yo soy bello y perfecto y los otros son lo que son, que no sirven para nada. Puede ser, ¿no? Entonces, eso es debido a un programa. Y eso nos ocasiona culpa, ese sentir de culpa que tenemos todos, ¿no? Pero nadie tiene la culpa. Pero sí tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Que es la de limpiar todas estas memorias, ¿no? O sea, la de retornar a la fuente, la de reconocer quiénes somos y dejar de estar viviéndome como un robot, como estamos viviendo todos aquí. El Ho'oponopono habla mucho y dice esta palabra limpiar, ¿no? Pero entiéndase que limpiar puede ser perdonar, borrar, sanar, bueno, cada uno póngale el nombre que quiere. Ellos le llaman limpiar, pero muchas personas confunden, ¿no? Esto de limpiar y se creen que limpiar tiene que ver con algo que porque está algo sucio lo limpio, porque es que estamos muy aferrados a los conceptos, ¿no? Entonces ya hasta creen que el inconsciente es un lugar oscuro y sucio y que hay todo malo ahí. Y no, a veces no es así, porque si estudiamos un poco a Carl Jung nos vamos a dar cuenta que no es así. No es que estamos sucios, tampoco. Es que hay una programación. Es muy bueno compararlo con la computadora, ¿no? Si la computadora tiene un virus y una programación y tiene basura, obviamente que va a funcionar mal y la voy a tener que resetear o limpiarla, o bueno, no sé si dice resetear, no sé cómo se dice en otros países, ¿no?
para que vuelva a funcionar bien. Bueno, así somos nosotros, igual. Estamos llenos de programas.